Muy buenos días, Egunon Danori. Quiero en primer lugar agradecer a David Lucas, compañero, amigo, con el que hemos además compartido muchísimas experiencias ya en la red Impulso. Él conjuntamente con el Ayuntamiento de Baracaldo y él siendo alcalde de Móstoles, pues reactivaron de una manera muy decisiva nuestra red de ciudades de la ciencia y la innovación, de la que tanto hablo aquí en este municipio, y que desde luego nosotros, cogiendo el testigo, lo que nos ha permitido es que estemos muchísimas ciudades en estos momentos copresidiendo con Viladecans, con Joana, con su teniente alcalde, a la cual también quiero agradecer el esfuerzo de haber venido hasta Erma para realmente trabajar sobre la innovación y el talento como motores, como herramientas que nos permitan transformar los diferentes retos que tenemos en el futuro, que yo creo que son retos de estos apasionantes y donde realmente lo mejor que nos puede ocurrir es de realmente poder compartir entre las diferentes administraciones y compartir con los diferentes agentes de nuestro territorio las múltiples oportunidades que nos van a generar en materia de empleo, en materia de nuevos servicios, en materia de abordar esos retos que tienen que ver con la atención a las personas mayores, que tienen que ver con el diseño de nuevas soluciones habitacionales, que tienen que ver con la rehabilitación energética de nuestras viviendas. Yo creo que son retos que lo mejor que podemos hacer es, desde luego, tenerlos identificados y tener además la voluntad política y el liderazgo de querer impulsarlos y desarrollarlos, ¿no? Nosotros desde Ermua, a través de nuestra estrategia de innovación a largo plazo, que nos ha permitido pues ya concretar en una agenda urbana, que realmente quiero agradecer además a David, al Ministerio, el hecho de haber podido obtener y ser uno de los pilotos de agenda urbana, que desde luego nos va a generar las oportunidades de poder compartir con la ciudadanía y con los diferentes agentes de nuestro municipio el poder transformar nuestra ciudad. Una ciudad en el pasado, como buena parte de la gente sabe, con un fuerte desarrollo urbano en los años 60, que tuvimos que transformar de manera relevante e importante, y que en estos momentos ya nos genera oportunidades a través del plan de movilidad, plan de accesibilidad, plan general de ordenación urbana, diseño de nuevas políticas de apartamentos en alquiler destinados a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de la vivienda, y con proyectos como este, donde hoy estamos de enhorabuena porque es el 10º aniversario de este edificio Zarra Center, y que conjuntamente con otros proyectos como el de la red neutra de fibra óptica ya nos está generando enormes oportunidades, atrayendo empresas que de otra manera no hubieran venido bajo ninguna otra circunstancia, empresas relacionadas con la economía digital, empresas relacionadas con la economía circular, y que desde luego sin duda nos va a generar a Ermo y a todo su entorno pues oportunidades en eso que es abordar los retos y las oportunidades que vamos a tener en el futuro. Por tanto, muchísimas gracias a David, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana. Muchísimas gracias a Joana por el esfuerzo de venir aquí a Ermoa. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Ermua, del Ayuntamiento, de su alcalde, a participar en estas jornadas. Saludarle, por supuesto, también a Viladecans, y felicitar a ambos por la copresidencia que tienen de la Red Impulso, por la buena salud que tiene la red y sobre todo por estar a la vanguardia en todo el territorio estatal, en toda España, de innovación, a la vanguardia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y sobre todo por buscar soluciones eficientes a los muchos problemas que tienen las ciudades actuales. Sí quiero poner en valor también Ermua, porque es uno de esos 121 ayuntamientos seleccionados como responsables de pilotar experiencias de agenda urbana. Son otros muchos también los que están, hasta 121, pero sí quiero poner en valor porque además en el País Vasco solamente hay 5 municipios que tienen ese trabajo por delante, ese trabajo ilusionante, pero no solamente para conformar una agenda urbana que haga una buena planificación estratégica, un buen diagnóstico de la realidad de Ermua y que aporte soluciones, sino sobre todo por la responsabilidad que conlleva el convertirse en una referencia para otros muchos ayuntamientos en toda España, para otros muchos ayuntamientos en Euskadi, para poder tener un ejemplo en el que fijarse para conformar sus proyectos piloto de agenda urbana. Y además, a Ermua la avala todo el trabajo que viene desarrollando en materia de innovación, en materia de acceso a la información y sobre todo de posibilitar que esa información sea un elemento tractor de la economía, un elemento tractor social y sobre todo un elemento tractor estratégico del desarrollo futuro de la ciudad. De ahí que mi felicitación. Y por supuesto que la apuesta decidida
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por procesos de localización de objetivos de desarrollo sostenible en el territorio y de posibilitar que ejemplos como el que tiene Ermua o tienen Viladecans como acciones de ciudades intermedias posibiliten un reflejo en el que otras muchas ciudades puedan verse para poder luego trabajar directamente sobre sus territorios. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tenemos una acción concreta, decidida, incisiva e interactiva con entes locales y comunidades autónomas para implementar la agenda urbana. Estamos trabajando con recursos económicos procedentes de los fondos Next Generation, pero también con mucho asesoramiento, mucha ayuda y mucho impulso a todos aquellos que quieran colaborar, pero sobre todo, como he dicho anteriormente en la intervención que he podido realizar en este encuentro, con dos elementos que deben acompañar de manera ineludible, como es la participación en todo el proceso de conformación de la agenda urbana y en el proceso de desarrollo y, por supuesto, la gobernanza multinivel. Con recursos económicos, sí, pero con interactuación, cooperación, colaboración entre administraciones públicas, Administración General del Estado, Administración Autonómica, administraciones locales, los colectivos, entidades y asociaciones del tercer sector, el mundo empresarial y todos aquellos que quieran aportar soluciones a las realidades existentes, a las realidades del siglo XXI que necesitan de todo nuestro trabajo, de toda nuestra implicación y sobre todo de todo nuestro buen esfuerzo. Nos une un objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y ejemplos como el que trasladan estas ciudades, como el que traslada Ermua, como el que traslada Viladecans, sin duda alguna, son esenciales y vitales para seguir trabajando y profundizando en este camino que tan de manera firme hemos comenzado a recorrer, pero que de manera ilusionante estoy convencido que vamos a saber conseguir llegar hasta el fin y hacer posible que los vecinos y vecinas vean lo bueno, lo positivo de la agenda urbana y de los objetivos que se persiguen. Muchísimas gracias. Hola, Egunon. Primero agradecer a Ermua que nos haya invitado a participar de estas jornadas. Es un orgullo para Viladecans poder coliderar la red. Hemos aprendido mucho conjuntamente, hemos llevado desde caminos totalmente divergentes, hemos encontrado todos los puntos de conexión que nos unían y los hemos puesto en valor de manera que hemos fortalecido aún mucho más el conocimiento que de esta red se desprende. Por suerte no estamos solos, es una red muy consolidada, es una red fuerte que hace que a su vez que nos reta para aún ser mucho mejores. Destacar una cosa que el secretario ponía de manifiesto, que tenemos un objetivo como administración que es el bienestar de la ciudadanía, de todos los hombres y todas las mujeres que conforman pues nuestros municipios, nuestro estado, nuestras autonomías, porque no tenemos que perder de vista que esta es nuestra principal prioridad y la razón de nuestra existencia. En Ermua, además, hemos podido disfrutar durante esta jornada como punto que nos ha llamado muchísimo la atención y que creemos que está muy consolidado, que es la parte del laboratorio, donde yo invitaría de manera directa a todo el talento emprendedor que pueda haber en Ermua y que pueda haber en el resto de ciudades muy cercanas, incluso donde estemos, a habilitar su parte dentro de este centro, que es Izarra, que realmente confluye toda la innovación que este municipio ha puesto al servicio de la ciudadanía y que realmente haberlo consolidado en un edificio de estas características, donde ha tenido en cuenta todas las particularidades necesarias para que este talento emprendedor se desarrolle, yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar de aprovechar. De hecho, el mundo se conforma de muchas maneras, pero especialmente de este talento emprendedor. Ya todo el conocimiento no está solo en la administración, todo el conocimiento no está en las grandes corporaciones, sino que hay mucho conocimiento distribuido que tenemos que ser capaces de concentrarlo en algún sitio para poderlo disfrutar. El Centro Izarra es uno de esos espacios físicos que, como hoy hablábamos, hay que localizar las cosas para a partir de aquí hacerlas crecer. Desde Viladecans estamos orgullosos de participar en este evento, dando forma y dando fuerza, especialmente dentro del contexto de innovación, a lo que es la innovación interna. Hemos considerado
que había el antes y el después de la pandemia nos ha situado nos ha puesto en una situación de aceleración de muchos procesos donde la tecnología ha sido protagonista absoluto, donde la tecnología ha puesto de manifiesto necesidades para la ciudad, carencias, pero también grandes, sobre todo, grandes oportunidades. Hemos visto que gracias a la tecnología ha habido cambios transformacionales en la cultura, en las sociedades, y que en estos momentos que estamos inmersos al 100%, esto no podía ser de otra manera. El principal cambio, la principal innovación tiene que venir también desde dentro, desde el motor humano. Tener a las personas que están al frente de esta gestión administrativa comprometidas, motivadas, hace que aún sea mucho más evidente el para qué, para quién trabajamos, para quién necesitamos seguir avanzando dentro de nuestras organizaciones, darle este sentido de bienestar a nuestra ciudadanía, que es al fin y al cabo nuestro principal cometido. La innovación en estas jornadas ha estado bien patente en todas y cada una de las charlas inspiracionales, de los ejemplos que hemos tenido, ha estado patente desde diferentes puntos. Es bueno tener este punto de innovación constante ya en nuestro ADN. De manera natural lo tenemos cuando somos niños y de manera parece que natural, parece que a medida que vamos creciendo lo vamos perdiendo. Creo que ahora es un momento de invitar a que la innovación con las pequeñas cosas continúe favoreciendo nuestro estado del bienestar, y yo creo que aquí en Ermua lo hemos visto patente. Ha habido ponencias súper interesantes. Sin ir más lejos, nos han dado mucha visibilidad de lo que Ermua está haciendo y lo que está apostando, y sobre todo del Ministerio. He de decir que me he quedado absolutamente enamorada del punto de vista que ofrece, del punto de vista diferenciador, de lo claro que lo tienen, del conocimiento incorporado, y yo creo que este es un punto más. Él hablaba de cómo las soluciones parten de diferentes cogobernanzas, de diferentes espacios de administración, que no todo el mundo tenemos todas las respuestas para todos. Es más, es que no es ni necesario que cada uno tengamos esta duplicidad o triplicidad de fórmulas de respuesta, pero sí que es importante que entre nosotros tengamos la capacidad de apoyarnos, de compartir el conocimiento, y que este conocimiento lo devolvamos a la sociedad tal y como nos ha llegado. Pues muchísimas gracias, Ermua, muchísimas gracias, Ministerio, muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, supongo que no hay preguntas. ¿Quieres sacar una foto? ¿Quieres?